La orden llegó sin papel y el sistema exigía obediencia inmediata. En la cabina, de noche, mis manos conocían la aguja mejor que mi propia respiración. Si me equivocaba, el precio no lo pagarían los uniformes, sino los cuerpos anónimos. Moví el metal un grado y el silencio se quedó conmigo. Junio de 1944, norte de Francia. La red ferroviaria francesa funciona bajo control de ocupación, con vigilancia alemana y con la administración obligada a atender órdenes militares. Tras el desembarco aliado del 6 de junio en Normandía, la situación operativa cambia con rapidez. Las fuerzas alemanas necesitan mover unidades y refuerzos hacia el frente, y el ferrocarril sigue siendo el medio principal para desplazar hombres, munición y vehículos cuando el combustible escasea y las carreteras están sometidas a ataques aéreos. En ese contexto, la resistencia interior francesa intensifica las acciones sobre vías, señales y nudos ferroviarios para retrasar los movimientos militares, siempre con el riesgo añadido de provocar víctimas civiles si se actúa sin información segura. En el área de Île-de-France, al noroeste de París, existe una concentración de instalaciones ferroviarias de clasificación y enlace. Argenteuil y su entorno forman parte de ese tejido, con playas de vías, apartaderos y conexiones hacia líneas que conducen a Normandía y al norte. En los puestos de enclavamiento y en las cabinas de señales, el trabajo es rutinario y exigente. En cada turno se comprueban órdenes, se gestionan itinerarios, se ajustan señales y se mueven agujas para encaminar trenes sin conflicto. El oficio depende de la atención constante y de la disciplina, pero durante la ocupación esa disciplina queda atravesada por otra presión: la presencia de inspecciones, delaciones y controles externos. Entre los ferroviarios hay quienes optan por limitarse a sobrevivir. Otros aceptan, con distintos grados, colaborar para conservar su empleo o evitar represalias contra sus familias. Y también existen quienes, sin uniforme ni armas visibles, se integran en redes clandestinas que buscan información, apoyo logístico y acciones de sabotaje. En los ferrocarriles franceses se crea un movimiento específico compuesto por trabajadores del sector, que opera con compartimentación y reglas estrictas de seguridad. A partir de 1943 y, sobre todo, en 1944, ese entramado se coordina con instrucciones destinadas a paralizar o entorpecer la circulación militar en momentos clave. En la primavera de 1944 se consolida una estructura destinada a acciones inmediatas sobre el ferrocarril. Una de las figuras que aparece en los documentos de la posguerra es Clément Proudhon, ferroviario y especialista en instalaciones de agujas, con experiencia en enclavamientos y en técnicas modernas aplicadas a la señalización. Proudhon, conocido por varios alias en su actividad clandestina, es nombrado responsable de una rama operativa centrada en el ferrocarril a mediados de abril de 1944, con la misión de coordinar sabotajes y recabar información sobre movimientos de convoyes militares. Su actividad se extiende por distintas zonas, desde Bretaña hasta líneas que conectan París con Normandía y con el este. En paralelo, en cada estación y en cada cabina existen hombres cuyo nombre no quedará en actas públicas, pero cuyo trabajo cotidiano les coloca en el punto exacto donde una decisión de segundos puede producir horas de retraso. En una de esas cabinas, un obrero ferroviario cumple turno de noche. Es un trabajador de agujas, responsable de itinerarios en un tramo donde confluyen una línea principal y varias vías de apartado. En 1944, el turno nocturno no es un tiempo de calma. La oscuridad está regulada por apagones, las luces se reducen y la presencia de patrullas obliga a movimientos discretos. En muchas estaciones hay guardias armados y en los trenes militares viajan escoltas. Las comunicaciones, además, se complican por daños previos, por bombardeos y por órdenes cambiantes que saturan los horarios. El obrero conoce el lenguaje de los papeles. Reconoce en las hojas de circulación la diferencia entre un tren ordinario y un convoy prioritario. Sabe distinguir la carga por la composición, por el número de vagones, por la presencia de plataformas y por la rigidez de los tiempos asignados. Esa noche recibe, por vías indirectas, una indicación que no aparece en ningún documento oficial de la estación. La información procede de una cadena corta, un compañero, un enlace, una frase breve, sin detalles innecesarios. El mensaje es claro. Se espera un tren con tropas y material hacia el oeste, con prioridad, y conviene impedir que llegue a su destino a la hora prevista.
No es la primera vez que circula una consigna así. Desde el desembarco, las órdenes clandestinas se multiplican y los ferroviarios que participan en ellas deben medir cada acción por su efecto y por su coste humano. En otros puntos del país, las redes han intentado sabotajes directos con explosivos o con herramientas sobre la vía. Algunas acciones han fallado por defectos del material o por la simple mala suerte. Otras han provocado detenciones y las ejecuciones como represalia se convierten en un recordatorio constante de lo que significa caer en manos del ocupante. El sistema de represión se alimenta de informes, de interrogatorios y a veces de denuncias internas. Eso impone un límite: actuar sin dejar rastro y sin comprometer a otros. El problema operativo no se reduce a parar un tren. Un tren militar puede ir precedido o seguido por un servicio civil. Una aguja mal colocada puede causar un choque o un descarrilamiento con víctimas que no eran el objetivo. Además, una interrupción demasiado evidente desencadena inspecciones técnicas y refuerza la vigilancia sobre el personal local. Por eso, cuando se plantea actuar, muchos ferroviarios eligen métodos que crean retrasos sin destrucción visible. No se trata de un golpe espectacular, sino de introducir fricción en un sistema ya sometido a tensión. El obrero revisa su zona de control. Conoce la geometría de la estación y los itinerarios posibles. Existen vías de apartado usadas para apartar mercancías, formar composiciones o dejar pasar a trenes prioritarios. También hay conexiones hacia ramales secundarios, utilizados para tráfico industrial o para movimientos locales, menos vigilados y con menos prioridad en el despacho. En condiciones normales, desviar un tren por una vía secundaria requiere autorización y coordinación. Durante la ocupación, además, la prioridad militar impone obediencia inmediata y reduce la capacidad de decisión del personal francés. Sin embargo, en la práctica, la circulación nocturna está llena de excepciones: señales temporales, órdenes verbales, trenes detenidos por congestión o por alarmas aéreas. En ese espacio de irregularidades, se abre la posibilidad de un gesto mínimo. Cuando el convoy anunciado se acerca, la cabina recibe avisos y señales previas. La composición aparece como un bloque compacto, con coches para tropa y vagones de material. La escolta y la prioridad son evidentes por la forma en que el tren exige vía libre. El obrero no actúa por impulso, cuenta minutos, espera el momento en el que la maniobra sea plausible dentro de la confusión general. Busca un margen, un cruce, una necesidad de apartar otro tren. Una orden de paso que pueda interpretarse de manera distinta sin levantar sospechas inmediatas. La acción que se decide no es un sabotaje de destrucción, es un desvío discreto. Una aguja, colocada de manera distinta, puede enviar un tren hacia una vía de apartado donde se ve obligado a detenerse o hacia un ramal que no conduce directamente al destino previsto. En un sistema ferroviario, el error de itinerario no siempre se corrige en minutos. Exige comunicaciones, retrocesos, liberación de agujas, comprobación de señales y, sobre todo, autorización para maniobras con un tren largo y pesado. Si además la zona está saturada o bajo alerta aérea, ese tiempo se multiplica. El obrero mueve la aguja en el instante exacto en que la maniobra puede quedar ocultada por la rutina. No lo hace con teatralidad. Actúa como lo haría en una operación normal, con la misma economía de gestos, con el mismo cuidado para que el enclavamiento no delate una incoherencia. La señal correspondiente se presenta de modo compatible con el itinerario que se le asigna al convoy. El tren entra en el desvío. No hay explosión, no hay estruendo, no hay descarrilamiento. Lo que hay es una pérdida de dirección. El convoy, en lugar de mantener la línea prevista hacia el oeste, queda encaminado hacia un tramo que obliga a reducir velocidad y a aceptar una detención. Puede ser una vía de apartadero larga, una conexión a un ramal de servicio, o una entrada a un área de clasificación donde el tren queda, de hecho, fuera de ruta, sin que el maquinista lo perciba de inmediato como un acto hostil. En cuanto se confirma la situación, el personal alemán exige explicaciones. La reacción inicial suele ser técnica. Se pregunta por el bloqueo, por la señal, por el itinerario registrado. Esa es la ventaja del método. Mientras se discute si ha sido error, congestión o fallo de comunicación, el tiempo pasa. La noche continúa con nuevas interferencias. Una alarma aérea puede detener la circulación en puntos clave. Un tramo dañado por bombardeo obliga a reducir capacidad. Las líneas hacia Normandía, precisamente por su importancia, se convierten en objetivo de ataques y de sabotajes coordinados.
En esas condiciones, un tren desviado no vuelve con facilidad a su ruta principal. Necesita una ventana en la circulación, una vía libre, una secuencia de señales y una coordinación que no siempre existe. El convoy, diseñado para llegar con rapidez, queda atrapado en la burocracia de una red que se descompone. El resultado inmediato no es una derrota militar ni una victoria decisiva, es un retraso. Horas en las que las tropas no están donde se esperaba. Horas en las que el material no llega al punto de concentración. Horas en las que un mando local debe reescribir órdenes, redistribuir unidades, improvisar. En una guerra moderna, esos retrasos tienen valor acumulativo. No porque un tren aislado defina el curso del conflicto, sino porque la suma de incidentes similares desgasta la capacidad de reacción. En los días posteriores al desembarco, el tiempo se convierte en un recurso tan crítico como el combustible o la munición. El obrero ferroviario regresa a su rutina en cuanto el tren desaparece de su zona. No celebra nada, sabe que el peligro empieza después. Un convoy militar desviado genera informes. Los alemanes revisan hojas de circulación. Si le interrogan a responsables de puesto, verifican enclavamientos. A veces traen especialistas para detectar manipulaciones. También buscan patrones, si el incidente coincide con otros, si hay señales de coordinación, si alguien del personal parece nervioso o contradictorio, el obrero mantiene la misma conducta de siempre. La normalidad es una forma de protección. La presión institucional aumenta, se refuerzan escoltas, se intensifican inspecciones, se exige a los ferroviarios obediencia inmediata y se amenaza con sanciones colectivas. En algunos lugares, la ocupación responde con detenciones preventivas o con medidas de control sobre los puestos de agujas. No siempre encuentran pruebas. El método del desvío discreto deja menos huellas que un corte de carril o un explosivo. Sin embargo, en un sistema dominado por la sospecha, la falta de prueba no garantiza seguridad. Cualquier denuncia puede reactivar un expediente. En esos mismos meses, quienes coordinan la acción clandestina en el ferrocarril se exponen cada vez más. Las redes dependen de enlaces, de documentos falsos, de desplazamientos y de contactos con distintos grupos. Clément Proudhon, que combina su conocimiento técnico con tareas de organización, se mueve entre sectores y líneas para preparar sabotajes y para recopilar información sobre convoyes. Esa actividad, por definición, crea vulnerabilidades. El 12 de julio de 1944 es detenido en París, en un contexto de persecución intensificada por la Gestapo y por los servicios de seguridad. Pasa por centros de detención, sufre interrogatorios y queda marcado por condenas en ausencia asociadas a sus distintos alias. En agosto de 1944, cuando la situación en el área parisina evoluciona hacia la liberación, Proudhon es deportado en uno de los últimos trenes de deportación que salen de la región. Muere en octubre de 1944 en el sistema concentracionario de Dora y sus subcampos, en condiciones de trabajo extremo vinculadas a obras subterráneas y a derrumbes, según testimonios reunidos después de la guerra. La historia del obrero que movió una aguja de noche no suele quedar escrita con nombre y apellidos. La clandestinidad, necesaria para sobrevivir, borra identidades. Los informes de posguerra tienden a conservar la memoria de jefes de sector, enlaces conocidos y responsables reconocidos por certificados y condecoraciones. En cambio, el detalle de una aguja movida en un momento preciso en una cabina sin testigos se diluye en una estadística de retrasos, de incidentes y de circulaciones interrumpidas. El gesto, además, es deliberadamente ambiguo. Un desvío puede parecer fallo humano. Esa ambigüedad, que protege al autor, también dificulta la memoria pública. Tras la liberación, el ferrocarril francés enfrenta otra realidad. La red está dañada por años de explotación, por bombardeos y por destrucciones de retirada. Se reorganizan servicios, se reparan puentes, se reconstruyen estaciones y se investiga la conducta de personal bajo ocupación. Aparecen comisiones, expedientes, testimonios cruzados. En ese clima, algunos ferroviarios resistentes son identificados y se les reconoce con menciones o con homenajes locales. En el caso de Proudhon, la documentación posterior recoge su papel y su nombramiento operativo y su nombre queda asociado a la acción clandestina sobre el ferrocarril. Para muchos otros, el reconocimiento adopta formas mínimas, una placa, una calle, una mención en un monumento municipal o, con frecuencia, nada. El episodio del desvío discreto ilustra un tipo de resistencia sin espectacularidad. No se apoya en grandes explosiones ni en batallas abiertas.
Se apoya en conocimiento profesional y en el control de un punto crítico del sistema. Una aguja no es solo metal y palancas. Es una decisión sobre el recorrido, sobre la prioridad, sobre el tiempo. En 1944, con un frente que se abre en Normandía y con un ocupante que depende del movimiento rápido de unidades, esa decisión puede convertirse en una herramienta de desgaste. La consecuencia principal para quien la ejecuta no es un triunfo visible, es la continuidad del riesgo, volver a casa sin ser seguido, mantener el puesto al día siguiente. Responder a preguntas con la calma suficiente para no delatarse. Aceptar que si cae un compañero no habrá forma de intervenir sin comprometer a más personas. Y aceptar también que, si todo sale bien, nadie sabrá qué ocurrió. En los archivos de la posguerra, en los estudios sobre sabotaje ferroviario y en los testimonios locales se repite una idea práctica. El sabotaje sobre ferrocarril requería precisión y prudencia, porque la línea que separa un retraso útil de una tragedia civil puede ser muy estrecha. Por eso muchos ferroviarios optaron por métodos que alteraban la circulación sin destruir material ni causar descarrilamientos deliberados. El desvío mediante una aguja encaja en esa lógica. Se integra en la propia normalidad del trabajo y, a la vez, explota la rigidez del sistema ferroviario que castiga cualquier error con tiempo perdido. La guerra termina, pero la memoria de esos actos permanece desigual. Los nombres más visibles entran en libros y ceremonias. Otros quedan solo en el recuerdo familiar o en la tradición oral de una estación. En el mapa de una línea, una aguja es un punto pequeño. En el calendario de una campaña militar, unas horas parecen poco. Sin embargo, en las semanas de 1944, en las que cada movimiento contaba, ese punto y esas horas formaron parte de una presión constante sobre un ejército que intentaba reaccionar a una invasión y a un país que, en muchos lugares, buscaba liberarse desde dentro. En la cabina, el obrero ferroviario siguió moviendo agujas después de aquella noche, o dejó el puesto poco después, o desapareció en el silencio que rodeó a tantos trabajadores de la ocupación. La documentación no siempre permite cerrar su biografía. Lo que sí permite es situar el método, el entorno y la lógica de la acción. En 1944, en Francia, el ferrocarril fue un campo de conflicto técnico y humano, donde una maniobra de rutina podía convertirse en resistencia, y donde la mayor parte de los protagonistas no buscó ser recordada, sino sobrevivir lo bastante para que el tren equivocado llegara tarde.